La tertulia de actualidad. Y dentro de la tertulia de actualidad tenemos a Miguel Ángel Ferris desde París, Francia, a Francisco López desde el estudio ahí en Buenos Aires y quien les habla, Roberto Samartín, desde las Asturias de España. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, Roberto buenas, y Miguel. compañía. Bien, hoy vamos a hablar sobre las primarias de Podemos, las movilizaciones en Europa y, si me permitís, he incluido pues la lucha de las medidas del gobierno de España contra la crisis energética y para ayudar a las clases más desfavorecidas, además de todas las medidas anticrisis que se han presentado y que han discutido hoy el inepto e inútil de el señor Feijóo con el presidente español Sánchez. Empezamos por ti, Miguel Ángel. En Francia la cosa está calentita, ¿no? Bueno, en Francia el otoño, climatológicamente hablando, se ha atrasado, pero el otoño caliente, política y sindicalmente hablando, se ha adelantado. Es decir, que de alguna manera pues tenemos ese inicio, ¿no? Yo creo que va a ser una larga temporada de luchas en las calles, en las fábricas, para evitar que la imposición, ¿no? de los efectos de la crisis recaiga en unos sectores cada vez más empobrecidos, que son los trabajadores asalariados, cuya revisión salarial, por cierto, es negada sistemáticamente por la patronal con subidas irrisorias. O sea que realmente la situación de España respecto a la de Francia, casi diría que hay mejor interlocución ahora mismo con la ministra de Unidos Podemos, con Yolanda Díaz, respecto a la falta de diálogo con Macron y con la patronal aquí en Francia. ¿Cómo se ve la cosa desde ahí en Argentina, Francisco? Bueno, a ver, dentro del contexto, yo creo que es un contexto generalizado a nivel mundial. Las protestas, se están dando ahora más en Europa, porque verdaderamente Europa lleva muchísimos años sin tener la inflación galopante que está teniendo ahora. Entonces, es normal de que las comunidades europeas se echen a la calle. Hay que ver la conflictividad laboral, por ejemplo, que está paralizando los aeropuertos de Bélgica o Alemania. Era impensable que Alemania pudiera tener movilizaciones por la precariedad de los salarios, ¿no? Alemania. Increíble. O, como bien ha dicho Ferri, la multitudinarias manifestaciones en París que en contra de la inflación, inclusive una huelga, ¿no? Que se huele ahí, una huelga general, se ve en el horizonte, ¿no? Con las refinerías paradas, la subida galopante de los combustibles, o por ejemplo en Portugal, que llevaba años ya sin tener las manifestaciones que están teniendo ahora para reclamar mejores salarios y que las pensiones estén en acorde con la inflación. Aparte de que esto ya se preveía de que podía pasar, la guerra de Ucrania indudablemente se está llevando por delante el coste de la vida, del bienestar de los europeos, entre ellos los españoles, pero en Portugal, aparte también tenemos otra historia. Yo siempre he dicho que a la izquierda del PSOE siempre ha sido una garantía de que los servicios sociales y los derechos sociales siempre estarían protegidos. Este hecho, por ejemplo, en Portugal se está dando con la gran coalición que había de los partidos de izquierda, que ha estado gobernando hasta el año pasado, que fueron las elecciones y ganó por abrumadora mayoría el Partido Socialista portugués. Ahora está en una posición dominante con una mayoría absoluta, y eso ha desencadenado también una serie de protestas porque no se está escuchando al pueblo. Eso, por ejemplo, en España no está pasando por tanto, ¿no? Porque pienso que hay un Estado que está detrás, está respondiendo y está haciendo unas políticas para intentar de que nadie se quede atrás, a pesar de que la situación es conflictiva. Te digo que no solamente eso. Luego, aparte de esto, te estoy hablando en cuanto a inflación y demás, pero tenemos también las manifestaciones que se están dando en Checoslovaquia o en Hungría en contra de la guerra. La guerra ya se estaba viendo como un mal endémico que está llevando a la ruina no solamente a Europa, sino a Latinoamérica. Latinoamérica, como que estamos más acostumbrados, ¿no? En estas coyunturas inflacionarias. Ya, mira, Argentina, ¿no? Ni te cuento, ¿no? Ya inflación, yo desde que estoy aquí toda la vida.
pero ahora estamos teniéndolo, por ejemplo, en Colombia, la depreciación de la moneda colombiana con respecto al dólar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, que a pesar de que está teniendo una recuperación económica muy importante, no está llegando como debiera de llegar, ¿no?, a las clases sociales, o lo estamos viendo en Perú. Yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica, al igual que en Estados Unidos, ¿no?, pues estamos en una circunstancia un poco complicada con esto de la guerra de Ucrania. Bueno, sí. Lo que pasa, sí, bien. Sí, bueno, yo es que solamente he introducido un poco el tema porque lógicamente, a ver, en Europa, si hay un movimiento sindical activo, reivindicativo y que tiene una agenda autónoma de los partidos políticos, aunque en este caso está siendo una excepción, es el francés. O sea, correcto. Los sindicatos franceses de izquierda son de clase y actúan, sea quien sea el gobierno, sea de derecha o de centro izquierda, siempre con una agenda propia, cosa que en España no existe. En España hace unos días hubo una gran manifestación en Madrid de todo el Estado español, de la Coordinadora de Pensionistas, y la apoyó el sindicato CGT y otros sindicatos más pequeños, pero no se vio a UGT y comisiones, ¿no? Es decir, que por desgracia cuando hay un gobierno de centro-izquierda o ha habido un gobierno del Partido Socialista, pues normalmente comisiones de UGT no han transmitido, digamos, la presión y las preocupaciones y angustias de todos los trabajadores. Es decir, eso lo hemos visto los que hemos estado 40 años haciendo sindicalismo. Sin embargo, en Francia, CGT, Fuerza Obrera, el sindicato alternativo Solidarios y otras fuerzas tienen muy claro que la actual confrontación con los beneficios del capital que están sacando rentas de las desgracias, de las subidas arbitrarias de electricidad, del gas, del petróleo, con la especulación de los bienes primordiales y con una mayor cada vez clase trabajadora empobrecida, donde un fenómeno que antes no existía en Francia, que era el que en España ya existía, que en España hay casi 4 o 5 millones de trabajadores que siguen siendo pobres porque no llegan a final de mes ni pueden sobrevivir con sus sueldos. Aquí lo que se exige es un cambio de políticas, porque el gobierno y el Estado francés se han acostumbrado a hacer, a no intervenir en un mantenimiento de los salarios que posibilite luego cotizar para las pensiones del futuro, y lo que hace es dar cheques, ¿no? La política de cheques con la que se dan ayudas que no cotizan, que no aumentan la dignidad de los salarios, y que de alguna manera la gente está harta de recibir cheque por aquí, cheque por allá, sobre por aquí, sobre por allá, y luego seguir teniendo un nivel de vida cada vez peor. Por lo tanto, los sindicatos yo creo que han hecho un reto y una apuesta que va acompañada por el Frente de la Izquierda Unida, de la Alianza de la Izquierda, de la NUPE, la Alianza Nueva de Francia Insumisa, con las izquierdas comunista, socialista y ecologista en Francia, que no se había conseguido nunca algo parecido, y están encabezando ambos, cada uno con su calendario, pero coincidiendo en algunas fechas. Por lo tanto, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? La unión del frente sindical y el frente político, con unas coaliciones en ambos casos, para llevar a cabo la confrontación con todos los que están detrás del Estado. Eso es un poco lo que yo veo. Bien, perfecto. Pero hay una cosa también que hay que puntualizar sobre las manifestaciones de este fin de semana, sobre todo de los jubilados en España. Esas manifestaciones fueron, entre otras cosas, porque ya estaban convocadas, pero fueron para, entre otras cosas, yo las estuve siguiendo, y fue para, entre otros, apoyar al gobierno, porque el gobierno ha apoyado por ley, y además por ley orgánica, en el cual las pensiones a partir de este año se van a volver a revalorizar según el IPC del mes de noviembre, el interanual del mes de noviembre, con lo cual, con un diferencial en enero sobre la inflación del mes de diciembre. Es decir, los jubilados en este caso no van a perder ningún tipo de tema salarial. El tema salarial por el tema que corre de la inflación. Después, también una de las medidas que hay es la subida de salario mínimo interprofesional en España de un 10%. A los funcionarios se les van a subir un 9% en 3 años. Entonces, estamos hablando de un incremento en temas sociales de un 21% de ayudas sociales. Después, estamos hablando
estamos hablando de un crecimiento país de alrededor del 2%, que es el segundo, según Eurostat, después de Suecia, que es el primer país que está creciendo. Evidentemente, la situación salarial en Francia es distinta, también los precios en Francia son distintos, y ahí todo es más caro, también los sueldos son más altos, y hay un porcentual, o un punto arriba, un punto abajo, en lo que es la inflación, supone muchísimo más dinero para el bolsillo de la persona que lo que pueda suponer en España, que los costes laborales son más bajos y también son más bajo el coste de la vida, ¿no? Bueno. Pero bueno, después hay muchas ayudas en ese sentido, como las cantidades que se han puesto en la sanidad pública, que no podrían ser con rebaja de impuestos, como los 5.000 euros que cuesta la hospitalización, los 7.500 euros que cuesta una simple intervención quirúrgica, o los 19.000 euros que costó toda la estancia de cualquier persona en la UCI mediante el COVID. Hay que poner las cosas en su sitio y tener en cuenta que la derecha está mintiendo y que, bueno, pues que le va a costar caro, porque no sé si sabéis la última noticia en la cual pues la Unión Europea va a prohibirle a España pagar a los medios, pagar pauta por publicidad a los medios que mientan o tergiversen lo que las instituciones europeas publiquen. Con lo cual ahora hay muchos medios que están totalmente acojonados sobre el tema. Sí, bueno, eso es normal. Luego también a lo que estás comentando ahora mismo... También... No, normal no es, porque hasta ahora se estaba pagando. Bueno, mira lo que está pasando en la Argentina. Digo que es normal, que estas cosas puedan... Que lo que la resolución de Europa en este sentido, que es normal, que entra dentro de lo normal, que debiera de ser normal, o sea, que se ha normalizado algo que tiene que ser normal, pero no se estaba normalizando. A lo que tú estás comentando también es algo importante. España, ten en cuenta que lidera la economía social a nivel mundial, en cuanto, no es que lo digamos nosotros ni lo dice nadie, lo ha dicho una resolución de las Naciones Unidas sobre economía social. Se quiere decir que España es la lideresa, ¿no? En estas cosas que tú estás comentando, que otros países se han quedado atrás. Pero esto se ha debido también a este gran gobierno de coalición, bueno, pues que ha podido conseguir de mantener un poco el estatus, recordando que venimos de una pandemia galopante, estamos en una guerra de Ucrania, que esto, vamos, yo no sé si esto, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha visto algo similar en estas características. Eso por un lado. Y luego también... lo que tú estabas comentando, ha habido también, se prevé, por ejemplo, un crecimiento de un 4,3% en este año y un 2,7% en el 2023, con lo cual la economía española es una economía en movimiento que se ve sin lugar a dudas que va a generar riqueza. O sea, nada que ver con lo que está argumentando el PP. Y bueno, el PP, bueno, pues está diciendo baja impuestos, haz recortes y más de lo mismo. O sea, despido libre, quitar derechos. O sea, es el mundo al revés, y la verdad es que eso lo hemos tenido, no nos ha llevado a un buen puerto, como bien nos hemos podido ver a lo largo de todos estos años, y ahora pues estamos en una coyuntura totalmente diferente, ¿sabes? O sea, en ese sentido. Luego también algo que han argumentado como factores principales o diferenciales con respecto a otros ciclos económicos es la recuperación de la inversión, la buena marcha del empleo. Hay que recordar que, por ejemplo, que el Ministerio de Empleo, de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, es uno de los que menos presupuesto va a tener porque hay menos gente desempleada. Eso se da también en un contexto de crecimiento del país. La recuperación de la inversión, que está impulsada por el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, o el sector exterior y la evolución positiva de las cuentas públicas. Son cosas que indudablemente nos llevan a ser muy optimistas con vistas al año que viene. Y el PP, sin lugar a dudas, lo que está tratando es de contrarrestar esto, pues con mentiras, con engaños, y yo creo que es hora de que alguien le pare un poquito los pies. Eso que decías, sí. Hay 3.000 que cuando entró Sánchez, el señor Rajoy había esquilmado y todo se pagaba con lo que eran los presupuestos generales del Estado. Con lo cual ahora mismo se ha vuelto a poner en números negros lo que es la caja de la Seguridad Social. Que sale al hilo de lo que tú decías de que hay menos paro, con lo cual hay gente que cotiza más. Efectivamente. Sí, quería añadir que por una parte las manifestaciones de este fin de semana pasado de los pensionistas hay
digamos, dos sectores, ¿no?, del movimiento de pensionistas, y el más contundente y más radical, que es el que también tiene las coordinadoras del País Vasco, que son las más movilizadas, y de otros territorios del Estado español, son los que han salido a la calle. Pero no hay que entenderlo como una crítica necesaria al gobierno del PSOE o de la coalición, porque claro, todos sabemos que la postura de Podemos va mucho más allá de las concesiones que el PSOE hace en materia de pensiones, sino que es una forma de presionar para que, si no hay presión en la calle, la expresión de los mercados, de los lobbies económicos de poder, siempre actúan sobre una parte del gobierno, lógicamente la parte del Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que, como hay conciencia histórica de ello, están en la calle pidiendo además avances, no solamente mantener el poder adquisitivo con ciertas medidas de subida escalonada en varios años, sino que se remedien los efectos o los contraefectos de la reforma laboral y de otras normativas anteriores en la época del PP que supusieron la bajada del nivel de vida de los pensionistas, ¿no?, y de las pensionistas. En este sentido, hay que recordar que también Podemos, en un momento determinado, ante la imposibilidad de que se llegue a cabo un acuerdo con el PSOE, con la ley de la vivienda, lo que ha pedido a la sociedad es que se movilice, y a las asociaciones contra el desalojo de las viviendas, pues que estén ahí para intentar conseguir por presión lo que ellos en una negociación no han podido conseguir de la parte mayoritaria del gobierno, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no hay que verlo como que ni que sean buenos ni malos, realmente son críticos, no. Y además CGT no estaría en una manifestación a favor del gobierno en la vida, lo digo por conocimiento de causa, con lo cual quiere decir que si no está en UGT Comisiones es porque no era precisamente una manifestación favorable al gobierno, sino en todo caso de presión al gobierno, que no es lo mismo que contraria a este gobierno. Y decir que se están ganando batallas, Se están ganando batallas contra los jueces corruptos que hacen persecución a Podemos, como la entrada en la cárcel hoy del juez Luna, ¿cómo se llame? Canario, ¿no? Sí, Canario. Y el de Baleares. Y luego también se ha conseguido, a través de la presión y la denuncia desde sectores cercanos a Podemos, de aquellos audios de Ferreras y de La Sexta, en la que estaban junto a las cloacas policiales construyendo un relato falso con fake news sobre Podemos. Rapidito, sí, ya solamente decir que se ha conseguido la caída de la audiencia máxima en el canal de La Sexta, incluso la caída de algún programa de los Estrella, y creo que esto está funcionando. Es decir, tanto las causas del lawfare mediáticas como judiciales están siendo perjudicadas. Vayamos al tema de las primarias en Podemos rapidito, que si no, que nos come el tiempo, que estamos ya fuera. El juez Alba se llama, el juez Alba, que no me salía el nombre. Alba, sí, lo dije. El juez Alba. Sí. Primarias de Podemos, ¿qué podéis decir? Bueno, pues me parece que se están desarrollando en buen auge. Ha sido quien se ha querido presentar, se ha presentado. Me consta que ha habido gente de exterior que se ha presentado por circunscripción para las autonómicas, te digo porque me han consultado, ¿no? Y bueno, yo creo que es una prueba de democracia interna. Cualquiera se puede presentar, cualquiera puede optar, y ahora cualquiera puede votar desde su casa en la página de participapodemos.info en lo que son las elecciones autonómicas, no en las municipales, pero son una vez más una forma de transparencia absoluta, porque cualquiera se puede presentar. No es que diga, no hace falta que tenga simplemente los avales correspondientes para poder llevar ese tema, y nada, esperemos que las personas que sean elegidas sean las más idóneas pues para llevar este concurso político de las próximas elecciones autonómicas. Bueno, yo realmente pienso que las transparencias y las democracias internas hay que demostrarlas en todo momento, no solamente en los momentos de elecciones clave, como van a ser las próximas. Creo que es importante que empecemos a conocer cuál va a ser el proyecto de posible convergencia, coalición de la izquierda, y que posiblemente, si este se da, como todos deseamos y todas deseamos, haya una verdadera generosidad, que la requiere la situación, en negociar unas primarias conjuntas en las que no solo vaya el trenzado de candidatas y candidatos de los partidos responsables o correspondientes, sino que haya realmente una consulta a la base de votantes. Por lo tanto, yo, más que en las primarias internas de Podemos, creo que habrá que estar muy encima de una posible primaria en los territorios donde se hagan ahora las autonómicas, y luego sobre todo de cara a las generales. Creo que la
los votantes de izquierda se lo merecen. Bien, voy a hacer el tema sobre el barómetro del CIS, no sé si habéis en octubre, que ha supuesto un espaldarazo, por mucho que digan, está ya la derecha diciendo que es la cocina de Tezanos y demás. Sí. Pues el PSOE obtiene el 32,7, 28,7 el PP, Podemos se coloca como tercera fuerza política con un 12,7 y se hunde Vox a un 8,8. Yo estuve oyendo el otro día a una entrevista que le hizo la impresentable de la Rosa Quintana con el de la barba, a Santiago Abascal, y la verdad que fue penoso, y el miedo y el nerviosismo que tenía este muchacho era terrible. A pesar de tener a la señora Ana Rosa, pues Quintana, pues de su favor totalmente. Entonces esto ha supuesto un espaldarazo a las políticas de izquierda o de centro izquierda, y está realmente poniendo en su sitio a lo que es el PP, que se mantiene con lo mismo que sacó en el 19, y el PSOE sube y se mantiene más o menos igual, también Unidas Podemos. Claro. Creo que es una noticia buena que refleja un poco el sentimiento realmente que está pasando en Hombre, España. Si ya te ha dicho la derecha que no son buenas las encuestas, que están tal y que están amañadas, indudablemente es que son buenas y no están amañadas, o sea, es el efecto contrario. Es que la derecha juega con el tema de las encuestas del Mundo, las encuestas de ABC y de La Razón. Sí. Entonces ya sabemos dónde se hacen, en el barrio Salamanca, en Claudio Coelho, esquina Núñez de Balboa. Entonces, Madrid, ¿no? Ya sabemos dónde se hace. ¿Alguna cosa que tengáis en el tintero? No, decir de última hora. Que esto es una buena noticia en el sentido de que a un año y pico vista, si no se adelantan las elecciones, yo creo que falta la carta estrella de la coalición de Unidas Podemos o de Podemos con Yolanda Díaz y su formación o sus distintas formaciones de apoyo, y creo que eso puede ser un factor que todavía le coma más terreno a la audiencia de la extrema derecha entre sectores descontentos y clase trabajadora. Yo creo que ahí la inoperancia de Vox, que está llevando a América Latina, haciendo creer a la derecha de esos países que Vox es determinante en el próximo gobierno de España, creo que está cayendo por su peso, es decir, no tienen alternativas, como tampoco las tiene el partido mayoritario de la derecha extrema, que es el PP, y yo creo que de alguna manera el mantenimiento incluso al alza de Podemos en un momento en el que todavía no ha dejado las campañas en contra de Podemos de funcionar, creo que es una buena forma de responder. Y eso que has dicho antes, Roberto, de que de Bruselas viene una nueva normativa para intentar impedir cierta práctica de fake news, de distorsión de la realidad mediática. Yo creo que aquí en España ese cambio podía darle una gran oportunidad a la izquierda para intentar llegar su mensaje, como está haciendo con este giro social el gobierno, a propuesta de Podemos, que fue Podemos la que le hizo al PSOE la reflexión de que debía de intentar dar un giro para ganar las elecciones. Creo que estamos en el buen camino. Y luego otra cosa, el globo de Feijóo se está pinchando y bueno, se está viendo que es un poco Pinocho en cuanto que más embustero, y se le está viendo, o sea, me quiero referir a ese efecto que vino como que iba a cambiar la política, y lo que está demostrando que es la vieja política acentuada con la corrupción y las mafias que sabe llevar muy bien de dónde viene él. No, lo que decías tú, Miguel, mira, te lo voy a leer. Igual estamos muy mal de tiempo, ¿eh? Os quiero decir que nos hemos pasado 4 minutos. Ya he hablado con la coordinadora en este caso y ya se soluciona el tema. Vale. Y ya lo sabéis, que está ahí a tu lado. La Unión Europea prohíbe a España pagar por publicidad institucional a medios que mientan o tergiversen lo que las instituciones europeas publiquen. Esto es una normativa oficial que sale del Eurostat o de la ley del boletín oficial de la Unión Europea. Literal. No me lo acabo de creer, ¿sabes? Esto se aprobó el 15 de octubre pasado. Pues no me acabo de creer, porque si la Unión Europea sabe muy bien cuál es el oligopolio, el monopolio y de la prensa en España y qué dicen, y tiene un mínimo estudio de que en España es el país de Europa, creo que del mundo, donde menor credibilidad tiene la prensa. ¿Qué quiere? ¿Que van a dejar de recibir publicidad institucional y de la Unión Europea y les van a poner multas por no decir la verdad a la mayor parte de periódicos que generan ese rechazo? Cuidado. Yo no estoy diciendo de poner multas.
estoy diciendo le prohíbe a España pagar con publicidad institucional. Es que eso es peor. Claro. A ver, hay medios que eso es lo que estaban haciendo. Te lo digo porque he montado 2 periódicos. Hay medios que solo sobreviven con la publicidad institucional porque ni siquiera tienen publicidad privada, porque digamos que el número de ejemplares que venden es ridículo. Por lo tanto, tiene que ser el sometimiento a la institución y al gobierno de su comunidad, de su municipio. Entonces, en España, la aplicación de esa norma podía ser una reconversión salvaje de la prensa. Y a lo mejor, junto a la otra normativa que sí que acaba de estar a punto de salir, o se ha salido ya de la Unión Europea, en la que se va a garantizar por ley que haya mayor pluralidad e independencia a los periodistas que trabajan en los medios, juntas ambas normativas, si alguna vez se aplicaran, siendo que España es el país más infractor hasta hace unos años, ¿no?, en todas las normativas europeas, sobre todo especialmente la de medio ambiente, yo creo que si eso realmente se aplicara y las multas fueran y vinieran y se dejara de enviar fondos, yo creo que habría una reconversión del panorama mediático que favorecería la democracia real en España. Bueno, vamos a cortar, que no tienen ya publicidad. Que nos hemos ido ya mucho. Bueno. Son y 20. Bueno, pues ya. Hoy os estiro de las orejas yo, a los dos. Sí. Bueno, nada, un saludo. Venga, buenas noches. Miguel, buenas noches. Ya os contaré las huelgas revolucionarias de la semana que viene de Francia. Vale. Nos vamos a la pausa. Radio Argentina.